Estoy convencido periodísticamente, con López Obrador fueron para mí años gloriosos de periodismo. Sí, había nota. Extraordinarios, ¿no? Y había Sí. toma y daca. Sí. O daca y toma, porque es pesado. Mira, lo que consiguió López, políticamente lo que logró. Claro, Claro, que sí. hay que ver también. Claro que sí. Digo, no, para que luego no nos acusen de ser parciales, ¿eh? No, Aunque yo sí soy parcial, digo la verdad, lo tengo que confesar, pero el hecho es que políticamente el gran logro fue, cambió, aunque todavía está en obra negra, pero cambió el régimen político del país. Sí, lo no, cambió. Y socialmente también, o sea, porque Socialmente logró, acabó salarios, con el mito del salario mínimo, en fin, hizo pobreza. Y redujo la pobreza repartiendo dinero y lo que tú quieras, y logró algo maravilloso. Le entregó a la presidenta Sheinbaum la presidencia más poderosa en 70 años, sin controles y sin oposición. Ahora, Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Política. Yo soy su amigo Alberto Mudd. Y ahora sí que vamos a escuchar algo que va a sorprender a propios extraños, donde López Dóriga termina celebrando al expresidente López Obrador porque los dejó trabajar como ningún otro expresidente. Pero al final se termina como siempre explotando y enojándose porque uno de sus invitados, sus flamantes invitados, le menciona que gracias al expresidente López Obrador no solamente dejó en la lona a la oposición, sino que cambió la vida de millones de mexicanos, mejorando a México como nadie lo había hecho. Vamos a escucharlo, amigos y amigas. Se quería ir López Dóriga y ahorita lo platicamos. ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo han pasado las cosas, no? Pero sí son 19 años que y aquí seguimos. Ahora fíjate, don Pepe, ahora que dices 10.50 el dólar, pues quienes compraron dólares hace 19 años Perdieron. Porque con el interés compuesto en pesos te hubiera dado muchísimo más. Claro. Sí, del doble. Sí, es que el sexenio anterior el dólar se mantuvo muy estable. Hasta que dejó de estarlo. Sí. Como todo. Sí. Pero lo que quiero decir es que básicamente cuando perdieron fue de quienes compraron con López Obrador. Sí, claro, porque se decía hay que comprar dólares. Sí, y estaba como a 19, compraron a 19 o 19.50 y luego llegó hasta 16.40. Y hoy está a 21.48, ¿sí? 21.50. Sí, prácticamente el doble de lo que estaba en esa época, pero no les da, perdieron dinero aquel que apostó por el dólar. Bueno, entonces, don Pepe, ¿cómo? Creo que hay razones para ser optimista. ¿Sí? Porque mira, ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de esto. En 19 años, hubo una crisis, estuvimos al borde de una crisis constitucional. Ese año, sí. El 1 de diciembre el 1 de diciembre 2006. Exactamente. Al punto de que no pudiera tomar posesión por primera vez el presidente de la República. Y tuvieran que nombrar un interino Exacto. en el Congreso. Exacto. Entonces, luego, pasamos las pandemias, como dice Roy, pero además, sobrevivió México, los mexicanos sobrevivimos a la crisis financiera que estuvo a punto de derretir en 2008 la economía, las finanzas mundiales. Sí, tienes razón. Las sobrevivimos. Sí, La crisis bancaria Sí. empezó así. Hemos vivido de crisis en crisis. Entonces, Pandemias. que ahorita hay crisis, tenemos problemas difíciles, pero ¿sabes qué? Igual que antes, vamos a salir adelante. Sí. Ese es mi punto de vista. Yo coincido, yo no tengo duda. Vamos a salir adelante. Y los políticos irán, y nosotros quizá ya no estemos, pero nuestros hijos y nuestros nietos van a ver que al final de cuentas se va a sobrevivir esta época tan difícil y estos años difíciles, que decía una actriz que por cierto murió muy joven, una muchacha que se apellidaba Brittany Murphy, dice que todos hemos tenido en la vida años difíciles, pero que los años difíciles, si lo piensas bien, suelen ser para muchos los mejores años de su vida. Sí. Entonces, ¿por qué no pensar que para México también estos años difíciles van a ser los mejores cuando salgamos de esta crisis? Yo estoy convencido periodísticamente, con López Obrador fueron para mí años gloriosos de periodismo. Sí, Extraordinarios. había nota. Extraordinarios, ¿no? Y había Sí. toma y daca. Sí. O daca y toma, porque es pesado. Mira, México va a sobrevivir, va a haber México y aquí... Había una herradura bajo el guante. La bronca es de los que no sobreviven. O sea, ¿por qué los que sobrevivimos? Aquí estábamos pero ha habido en ese pero camino... no sobrevivimos, Vivimos. No, y en esas comparaciones, pues los números no mienten. 19 años y hoy vemos enunciados por parte de las estadísticas de que fueron 6 años del gobierno anterior delegado, donde creció menos que en sexenios que acumularían 19 años. Sí, pero parece que años. tienen una coartada, la pandemia. La pandemia. Si hablamos de otros Por indicadores... eso, perdón, dijo, le recuerdo aquella declaración de López Obrador sobre el COVID, que le había caído la pandemia Como anillo al dedo. así, Claro. como anillo al dedo para
excusarse de todos los incumplimientos. Sí. En los números ustedes ya mencionaron el índice, el porcentaje de cuántos muertos y cuántos fallecidos y cuántos desaparecidos también en el comparativo. 52.200 Así es. desaparecidos. Y Transparencia Internacional con sus números llega en uno de los peores momentos posibles, donde indica igual que es el peor índice en los últimos 20 años de no haber logrado su promesa por superioridad moral de combatir la corrupción. Promesa de campaña de 18 años, con ello llega al poder y los números no le favorecen. Vuelve a ser reprobado en otra de las asignaturas tan importantes. Estamos al lado de Nigeria. Claro, en la corrupción. Ve el otro lado. Sí. Ve lo que consiguió López, políticamente lo que logró. Claro, Porque sí, claro que sí. hay que ver también. Claro que sí. Digo, no, para que Sí. luego no nos acusen de ser parciales, ¿eh? No, Aunque yo sí soy parcial, digo la verdad, lo tengo que confesar. Pero el hecho es que políticamente el gran logro fue, cambió, aunque todavía está en obra negra, pero cambió el régimen político del país. Sí, sin lo duda. cambió. Y socialmente también, o sea, porque Socialmente logró, los acabó salarios, con el mito del salario mínimo, en fin, hizo pobreza. y redujo la pobreza repartiendo dinero y lo que tú quieras, y logró algo maravilloso. Le entregó a la presidenta Sheinbaum la presidencia más poderosa en 70 años, sin controles y sin oposición. Ahora te hago una anotación. de los contrapesos. También el factor Trump de riesgo, como el factor de riesgo que he mencionado, que es el legado del expresidente López Obrador, le ha dado a la presidenta un espacio de acción donde ha fortalecido su mando, su personalidad y su estilo, valga la redundancia, personal de gobernar. Y eso se ha notado. Hemos hablado no solamente de que ha hecho lo indicado, soportando esa presión, lo correcto, sino que ha ido por delante aguantando las presiones. Bien. Si todo Pepe hace unas semanas que la grandeza de un ser humano es la capacidad para soportar sobre sus hombros tanta verdad y tanta realidad, pues eso es precisamente lo que ella como líder ha estado haciendo hasta este momento, Joaquín. ¿Sí? Bien. Van a ser 4 años, ¿eh? Sí, sí. A ver, este lunes iban 21 días, ¿eh? A ver, una conclusión. Es increíble cómo dejó traumado al expresidente López Obrador a todos estos comunicólogos, estos pseudo periodistas, donde lo que les duele es que no les haya pagado un solo centavo. Me parece raro eso, por eso lo puse en el intro del video, donde escuchamos cómo López Dóriga celebra y dijo que con el expresidente López Obrador tuvieron unos años magníficos con respecto al periodismo. Obviamente el expresidente López Obrador puede decir lo que quieran, pero cambió la vida de muchos millones de mexicanos, pero no solamente eso, en aspectos políticos, en aspectos sociales, en aspectos económicos y sobre todo que jamás se metió con nada. A todos estos periodistas y a los que no eran periodistas y que les gustaba insultar y agredirlo, jamás los censuró ni por un segundo. Obviamente los opositores, que luego quieren vender su historia de que se acabaron, que callaron ciertas bocas, que ya no está, pero hay que decir las cosas como son. Qué curioso que cuando se acabaron los business que tenían, los negocios que tenían con los gobiernos neoliberales, peristas o panistas, que ya vimos que eran más de lo mismo, ellos sí, les pagaban millones de pesos a estos pseudo periodistas, pero luego, cuando se acabó, ahora sí que el chayote que les daban el gobierno en turno a estos tipos de comunicólogos, se les acabó su rating. Ya no tenían ninguno. Hemos visto muchísimos que se han ido censurando. Pedro Ferriz, tanto él como su hijo, su hija y todos, que cayeron en la podredumbre. Ya vimos que Carlos Alarraqui lloró un día sí y otro también, porque se le acabaron curiosamente los contratos. Que quiero decir, no solamente eso, todos los negocios en diferentes aspectos, en periodísticos, en televisivos, en de series, entre otras cosas. Porque les digo, Alarraqui llora eso, que ya no le pagan un solo centavo ni a sus hijos para hacer sus magnos proyectos que se gastaban millones de pesos que correspondían a los mexicanos. Y yo siempre lo he dicho, los que más lloriquean es porque ya no tienen forma de trabajar y demostraron que no sirven para nada. Porque si fueran muy buenos, como dicen algunos, pues simplemente saldrían adelante. De hecho, para finalizar, recordemos que uno de los que lloriquea más, latinos, no lo podemos dejar a un lado, Loretito y Broso, que se quejan de este gobierno un día y el otro también. Recordarles que durante el sexenio del expresidente López Obrador subsistieron porque el 90% de sus ingresos provienen de gobiernos, curiosamente, de la oposición, que estaban golpeteando el gobierno de la Cuarta Transformación y que solamente hicieron el ridículo. Porque en las pruebas me remito, que vimos en elecciones pasadas, cuando decían que no podía el expresidente López Obrador, que obtuvo 30 millones de votos, nadie lo iba a superar jamás. Se reían muchísimo señor Kaiser, algo así. Pues recordemos que igual se burlaba que no podía. La doctora Claudia hizo 6 millones de votos más. 36, casi 36 millones de votos. Les terminó cayendo el hocico y por eso les duele a estos opositores. Amigos y amigas, hasta aquí mi participación. Si te gustó el video, te invito a suscribirte a tu canal de Legión Política. Compartan la información para que más gente se entere de esta noticia. Y de favor apoyarnos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y más gente se entere de esta información, que obviamente los chayomedios jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más agradecerles por su tiempo, por su preciosísimo espacio. Y nos vemos en la próxima.